Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Estamos dispuestos para que el Señor nos hable hoy. Voy a, como siempre, trato la manera de darles una anécdota o algo verdadero para abrirle la mente para que deje de preocupaciones y se concentre en las cosas del Señor. Amén. Les voy a contar algo que esto es verdad y quiero que lo pongamos en nuestro corazón. ¿Okay? Incluso la misma palabra del Señor le he puesto como tema: salido de la boca de los niños. Hay una edición, hizo una investigación y hizo una serie de preguntas a niños. Y le hicieron diferentes preguntas con respecto al amor. Y verdaderamente que las palabras que salen de estos niños son graciosas y verdaderas. Y yo les voy a hacer saber, si quiere escribirlo, escríbelo, y si no, pues después puede ver el video, para ver qué verdades salen de la boca de los niños. Amén. Una de las preguntas fue: ¿cómo sucede el amor? Esas fueron las preguntas que le hicieron a los niños. Y una niña respondió: ninguno lo sabe con seguridad, pero tiene que ver sobre cómo hueles. Algo gracioso que la niña dijo, porque es cierto, ¿no? Cuando alguien no huele muy rico, como que no se ama demasiado, ¿no? Pero es graciosa la verdad que sale de la niña. Un niño respondió: creo que se supone que se disparan flechas con un arco, pero lo demás no es tan doloroso. El verdadero amor. Eso es lo que le enseñan en los dibujos animados a veces, ¿no? Pero ¿por qué el amor entonces es doloroso? Vean qué niños lo que exponen la sinceridad de su corazón. O hicieron otra pregunta: ¿cómo es el amor? Un niño muy pequeño dijo: es como una avalancha y corre por tu vida. Primo por te agarra, ¿no? Otro niño dijo: después del béisbol es el más importante en el mundo. Se ve que tenía dos pasiones el niño. Le hicieron otra pregunta: ¿qué se necesita para estar enamorado? Hágaselo usted también, ¿eh? No crea que solo los niños tienen que responder, porque también usted tiene que saber y tener el conocimiento de lo que es el amor. ¿Ok? ¿Qué se necesita para estar enamorado? Una niña pequeña dijo: uno de ustedes debería de saber escribir un cheque, porque aun cuando tengas toneladas de amor, continuarán a haber muchos cheques. Esta fue la respuesta que dio la niña para estar motivado. Otra niña dijo: no me apuro para eso. Estar en cuarto año ya es suficientemente duro. ¿Qué necesita para estar enamorado? No hay que correr con respecto a eso. Otra pregunta: ¿cómo animas a alguien para que te ame? ¿Están enamorados o no? ¿Necesitan que los motiven para que sigan enamorados? Amén.
Yo pienso que el que está enamorado no necesita. Dice, bueno, dijo un niño de 6 años, escuché bien, dile a la chica que eres el dueño de una golosinería. Bueno, piensen que los niños piensan que tal vez tiene que ver con la comida, el amor. Otro niño dice, dile que lleva la cena, dice, y asegúrate que lo que va a comer le guste mucho. Sobre todo las papitas tienen mucho efecto, dice. Es para escuchen bien lo que dicen los niños. Les digo algo gracioso, pero verdades en un cierto sentido. Amén. Otro dijo, no hagan las cosas como si estuvieras usando las zapatillas hediondas. No sé si lo entendió, pero sigue probando a ver si lo entiende. A veces acercársele a alguien como si uno apesta, no es bueno. Otra pregunta. ¿Cómo haces para que el amor dure? Un niño dijo, sea un buen besador y nunca te pedirán que saques la basura. Una niña respondió, no te olvides el nombre de tu esposa, así tú puedes durar el amor. Yo creo que verdaderamente si se olvida el nombre de su esposa hay problemas serios, entonces no va a durar el amor. Hay un buen problema, sí. Pero hubo alguien bien curioso también, contó una anécdota que vio 2 ancianos y que fueron a un restaurante y uno le decía, mi amor lindo, mi amor lindo, mi amor lindo. Y ella le dice, mi amor lindo, voy a ir al baño. Y el mesero curioso le dice, ¿cómo es posible que llegue a esa edad, 80, 90 años, y todavía sigue hablándole con ese amor que tiene? Y cuando la señora fue al baño, él se acercó para preguntarle, le dice, ¿cómo hace para tener ese amor sincero? Y yo veo que ustedes siempre dicen amor lindo, amor lindo. Y él solo se le quedó viendo y le dice, es que se me olvidó el nombre. Para que dure el amor, trate bien a su esposa. Y esposas, traten bien a su esposo. Otro niño respondió, pasa amando a tu esposa en vez de ir a trabajar. Pues bueno, él tal vez no tiene el conocimiento que también hay cosas que hacer porque si no, no se puede sostener el hogar. Estas verdades no son nuevas. De hecho, hubieron niños en la escritura que dijeron verdades. Por ejemplo, cuando el niño, porque en ese entonces era niño, Samuel, el profeta Samuel, el Señor le habló y en ocasiones, cuando uno muestra ese amor, toca enfrentar ciertas realidades. Él tenía temor, dice la palabra del Señor, de revelarle lo que Dios le había dicho por él y sus hijos. Sin embargo, él no le ocultó la verdad, sino que le tocó enfrentar la verdad y le dijo qué es lo que Dios había planeado para hacer con sus hijos. En la boca de un niño. De igual manera podemos ver que otro niño, porque en ese caso tenía aproximadamente ni 17 años, cuando todos nos recordamos de David. En ese entonces no era David, no era rey, perdón, sino que vino a ver dónde estaba Saúl y todo su ejército y le tocó enfrentarle y le dice, yo voy a enfrentar a ese gigante. Lo vemos como lo reprende un niño sabiendo que podía tratarlo mal el rey, pero le dijo una verdad.
Vemos a otro niño o joven, en este caso Timoteo, en el Nuevo Testamento, que él, sabiendo la palabra del Señor, sabiendo que apoyándose en la palabra del Señor, él era en grado de dirigir una iglesia. De hecho, le dice el apóstol Pablo que se mantenga firme en las Escrituras, que ellas lo harán sabio para poder ser sabio. Vemos aquí la realidad de estos niños actuando con amor y pasión. Y hoy quiero que vayamos a ver otra niña, aunque si muchos se concentran en otra cosa, nosotros vamos a concentrar en unos principios espirituales, y quiero que lo veamos. Y vayamos a Segunda de Reyes 5, del 1 al 3 será nuestra escritura de hoy para estudiar. Como todos se recordarán, Naamán era un hombre guerrero, un hombre que Dios le daba victoria a donde quiera que él iba. Y aquí dice la palabra así, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre, escuche bien, valeroso en extremo, pero había un pero leproso. Y todos lo recordamos, que quién lo sanó, cómo se sanó, muchos se concentran en el hecho en que se sanó, pero muchas veces olvidamos ciertos principios que están ahí escondidos en la Biblia. Se cree, bueno, el escritor Fabio Josefo escribió que este Naamán posiblemente fue él el que, se recuerdan que hubo un soldado que lanzó una flecha y asesinó a Acab. El escritor dice que se cree que fue él. Si fue él, no lo sé, pero se ve que él tenía mucha estima delante del rey. Y podemos ver aquí algo. Sigamos adelante en el 2 y pongamos atención aquí. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivas de la tierra de Israel a una muchacha, a una niña. Escuche bien, no dice ni siquiera el nombre, anónimo. A una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y yo quiero que nos concentremos en estos principios. ¿Se da cuenta de algo ahí? Es tan, pero tan tocante que quiero que pongamos atención. Un coraje genuino. Esta muchachita había sido arrancada de su país. Esta muchachita seguramente se había quedado sin padres, sin hermanos. No dice ni narra la Biblia cómo fue ella traída, qué sucedió con sus padres.
Posiblemente han de haber sido asesinados delante de sus ojos. Y esta muchachita estaba sirviéndole a un pagano. Que seguramente, si usted va a estudiar la palabra del Señor, se da cuenta que a los leprosos venían considerados como muertos. Y aún así, esta muchachita seguramente le decían que cuidadito fuera a hablar de él porque tenía lepra o algo. Seguramente, incluso hasta con nosotros, posiblemente habrán personas que nos hacen daño, pero nosotros cosas hacemos. Vemos el coraje de esta muchachita. Porque muchos piensan que Dios puede usar solo a aquellas personas que están bien, que están prosperadas, que tienen muchos años en el Evangelio y que Dios lo está bendiciendo a cada momento. Y vemos una muchachita aquí, una jovencita, una niña, que había perdido sus padres, que estaba en un momento difícil, que estaba sirviendo a un pagano. Pero tenía esa compasión por esa persona. ¿Cuántas veces nosotros nos ofenden y no hacemos compasión? Si nosotros hubiéramos sido, o si nosotros fuéramos, estuviéramos orándole, Señor, a lo que se muera pedazos a pedazos, ¿verdad que sí? Podemos imaginar a esta muchachita cómo se sentía. Aunque si no estaba en abundancia, en bienestar, su libertad había sido quitada. Y aún así hizo misericordia. ¿No se habían puesto a pensar en eso ustedes? Yo quiero que vayamos a Lucas 4. Del 25 al 26. Y dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguna de ellos fue limpio, sino nada más el sirio. ¿Cómo es posible que esta niña tenía tanta fe en su Dios que ella, si usted va a leer, dice que han habido tantos leprosos y ninguno había sanado? Pero ella había puesto su fe. Ella no había escuchado decir que habían sido sanados tantos leprosos, que habían hecho tantos milagros. Pero ella sí confió en Dios Todopoderoso. Y declaró y les dijo: ve. Y nosotros cuántas cosas hemos visto y hemos escuchado y todavía no actuamos con esa fe y esa misericordia y ese amor. ¿Acaso no vemos el amor ahí actuando? El amor al prójimo. El Señor Jesús no dijo, no mostró su amor y su misericordia. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise
juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos. Aún con ellos comportándose mal, Él comportándose bien y dando su vida por ellos y por usted y por nosotros. Pero nosotros estamos mostrando ese amor hacia los demás, ese coraje genuino, aunque muchas veces cuando vienen enfrentadas las personas y se les dice lo que estás haciendo está mal, te vas a morir, esa es una lepra que te va a matar y te está llevando de la presencia de Dios. Voy a decirle, aquí está el Señor Jesús, el Mesías, el Salvador. Nosotros lo que estamos haciendo es quedarnos callados en vez de predicar el Evangelio a aquellos que sí lo necesitan. Todos lo necesitamos, pero estamos marcando la diferencia nosotros en nuestro lugar de trabajo. Y vemos, y regresamos a nuestro versículo, capítulo 5, versículo 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría. Veamos qué compasión sincera tenía esa niña. ¿Cuántos de nosotros tenemos compasión sincera por el Señor? ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo? Yo quiero que vayamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Segunda de Corintios 2:15 y 16. Quiero que lo leamos también. Segunda de Corintios. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en lo que se salva, y en lo que se pierde, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ahora veamos 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio es encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Toda la humanidad está enferma de ese pecado. Toda la humanidad tiene esa lepra llamada pecado. Y nosotros somos llamados a confrontarlos y decirles: mira que lo que estás haciendo no está bien. Y hay solo una salida. Y se llama Cristo Jesús. Aleluya. Vemos esta jovencita que ni siquiera se ve el nombre, ni siquiera no se dice, no cuenta la historia, no cuenta la palabra del Señor. Si después de que Naamán fue sanado, él la dejó en libertad o le dio riquezas o le dio algo, no lo dice, quedó en anonimato. Hoy en día los que están predicando el Evangelio no lo hacen por amor, por un amor genuino, sino que lo están haciendo porque quieren ser vistos y quieren ser halagados. Pero al único que debemos halagar es a Dios. Amén. Y por amor a esas almas es que debemos predicar el Evangelio. El que se quiere perder se pierde, mas no porque Dios no quiera. Porque dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea tenga vida eterna. En nosotros está a mostrar esa compasión
hacia ellos, aunque muchas veces nos rechazan, muchas veces hablan mal de nosotros, pero nosotros debemos ser amorosos con ellos, en el sentido de debemos de enfrentar a nuestros hermanos. Muchas veces me han dicho, no les digas eso. Yo no puedo quedar callado. Si yo sé que alguien está en pecado, se lo debo decir por amor de su vida. El que está en pecado debe ser llamado al arrepentimiento, porque sabemos cuál será su fin. Esa enfermedad llamada pecado es terrible, que consume y aparta de la presencia de Dios a todo ser humano. ¿Dónde estamos aquellos verdaderos predicadores genuinos? Muchos enseñan y dicen que para que Dios te use, tiene que estar bien. Y aquí la palabra me enseña que no importa en qué situación estás, para que Dios te use. Basta creerle a Dios. Basta creer a aquel que dijo que iba a estar con nosotros todos los días. Y dejemos de estarnos quejando de la situación donde estamos. A veces pasamos difíciles situaciones, pero Él dijo que iba a estar con nosotros. Y algo dijo: yo estoy vida eterna. Y si dijo que es vida eterna, no es por un rato, es para siempre. Lo que más anhelamos es que todos se salven, porque eso es lo que quiso el Señor. Pero cuanto más nuestra propia familia. En el 1980 sucedió algo muy interesante. Una jovencita de 11 años de Chile aceptó al Señor Jesús en su corazón como su Salvador. Y ella se esforzaba y le mostraba ese amor sincero a su padre, porque ella había perdido su madre y ella prácticamente era la que hacía la limpieza, la que le cocinaba a su padre. Y su padre prácticamente casi no veía el sacrificio que hacía la niña. Y ella le hablaba del Señor. Perdón, fue algo tremendo, ¿eh? Y esa niña le predicaba del Señor Jesús a su papá. Y ella le decía, lee este libro, le enseñaba la Biblia, le decía, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Pero en esa época llegó un predicador, un evangelista a ese país y le dieron un libro. Y ella dijo, bueno, esto sí lo va a leer mi papá. Y él le decía que leera, y él decía, no tengo tiempo. Ese señor trabajaba en las minas de carbón. Y cuando ella estaba preparando la colación, el desayuno, el papá no se dio cuenta y ella le metió ese libro en la bolsa de la yaca. Y se saludaron y él se fue a trabajar. Ese mismo día hubo un gran accidente en ese lugar. Y muchos mineros quedaron encerrados, de los cuales uno de ellos era el papá. Y empezaron a excavar para poder sacar, o al menos que entrara un poco de aire en ese lugar, que entrara oxígeno. Eso fue como a la 1 de la mañana, cuando aparecieron la luz del día. Aparecieron los primeros sobrevivientes, pero en esos que salieron no apareció su papá. Y siguieron excavando y excavando, y se llegó la noche del siguiente día y llegó el siguiente día. Y su papá no aparecía.
Y en lo último, abrieron donde estaba él. Y lo primero que vieron fueron unos cuerpos sentados. Y vieron ahí a un señor sentado con un libro, muerto. Y en la última página escribió: gracias, hijo, por haber insistido. He leído el libro y acepté al Señor como mi Salvador y mis compañeros. ¿Cuántas personas se pierden porque nosotros no insistimos? Y vemos una niña no se dejó vencer. Aunque sí, muchas veces su propio padre le decía que no. Y en la última parte le puso: te amo, hija. Gracias. Nos veremos allá. Todo se quedará aquí, pero nuestras almas son eternas. Y el Señor Jesús no quiere que nadie se pierda. Somos llamados a predicar la palabra del Señor, el Evangelio de verdad, a toda criatura. ¿Por qué nos hemos callado últimamente? Queremos solo que nos profetice, queremos solo un milagro, queremos esto, queremos el otro, piden dinero, pero no evangelizan. Pero no predican al Señor Jesús, sino que se predican ellos mismos. Y las almas están perdiendo. Muchas almas se están perdiendo por quedarnos callados. Y usted también se está quedando callado. ¿Qué necesita usted para ser motivada o motivado para amar a nuestro Señor? ¿Es necesario que yo venga a decirle que lo ame? Se debería de caer de vergüenza. Porque el que ama no deja de amar. Porque Él todavía no ha dejado de amarnos. Aunque si somos grandes pecadores. Nos muestra su amor día con día. Dice que nuevas son sus misericordias todos los días. Si usted está sentado aquí todavía, y si los que me están viendo todavía a través de los medios de comunicación, es porque Dios ha tenido misericordia y mucho amor, porque quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. No nos cansemos, gracias, no nos cansemos de predicar el Evangelio. Dejemos ya de estar peleando quién tiene más, quién tiene menos, quién predica la sana doctrina, etcétera, etcétera. Predique el Evangelio de Jesucristo, porque su venida está cerca. Nuestro encuentro con Él está muy cerca. Esas son verdades que están ahí, aunque si ninguno quiere sacarlas a la luz, pero hoy le hemos sacado a la luz. No importa si tú no eres famoso, no importa quién eres, pero allá tendremos nuestra recompensa. Hagámoslo por amor al Señor Jesús y por amor al prójimo. Amén. Así que yo les pido en
el nombre del Señor Jesús, no nos quedemos callados. Tomemos ese coraje genuino, ese amor sincero y prediquemos el Evangelio. Dejemos de estar llorando, diciendo no me ama, no me saluda, me estoy enfriando, porque eso no depende de mí, depende de usted, de su relación con Dios. No espere que solo al pastor o al líder Dios lo use. También a usted Dios lo puede usar, si usted lo permite. Así que como decimos aquí, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. La paz de Cristo que con nosotros. Amén.